la doctora Agustina Díaz Cordero. Agustina, Lucio Fernández Mur la saluda, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Lucio? ¿Cómo anda? Muchas gracias por la invitación al programa. Bueno, nada, estuvimos hablando recién con candidata por los abogados, la doctora de la Torre, y imagino, no quiero repetir las preguntas, pero va a ser un poco monotemático también. Voy a iniciar, por ejemplo, hubo una declaración, no sé si la comprometo con una respuesta o no, pero de las últimas horas del ministro del Interior, de que los jueces o los de la Corte debieran ser electos por el voto popular. Desde la Asociación de Magistrados no creo que vean esto con mucho gusto, ¿no? Pero no sé qué piensa, o si no quiere responder esto, la eximo. En verdad justo terminé una audiencia, así que no pude escuchar antes a quien estuvo en la radio, pero claramente esto se contrapone con la Constitución Nacional, ¿no? Porque en el artículo 99, inciso cuarto, ¿no? Establece que el Consejo de la Magistratura designa a los jueces y expresamente prevé que no pueden ser designados por el voto popular, con lo cual no me compromete en nada, sino comprometemos al resto a leer la Constitución y a, digamos, ¿no? En un Estado de Derecho constitucional respetar básicamente, elementalmente nuestra Constitución. Sí, de Pedro, que integró el Consejo de la Magistratura por los legisladores, lo recuerdo perfectamente, se refirió a los de la Corte Suprema. Pero el mecanismo, igual usted no lo puede refrescar, el mecanismo no es igual al de los jueces de primera y segunda instancia, pero es bastante parecido en cuanto a que el presidente, en definitiva, elige a su candidato y lo lleva al Senado para que lo apruebe. Sí, exactamente. El voto popular, claro, el voto popular no se está eligiendo a un concejal o a un senador o a un diputado. Bueno, estamos hablando de obviedades que por ahí algunos olvidan y que por ahí perdemos tiempo en hablar cosas que no hacen a lo que mejoraría el funcionamiento general, creo, del Poder Judicial. Pero hablando de eso, no sé cómo ven desde la magistratura, y sobre todo femenina, la existencia de una vacante en la Corte desde hace ya varios meses, donde estaba la única mujer que quedaba en la Corte, que era la doctora Elena Hayton. Renunció Hayton, hay un mecanismo, un decreto 222 del año 2003, que el presidente consulta a la ciudadanía, en un mes dicen que opinan instituciones y después se elige el presidente. Eso no se ha cumplido ni por asomo todavía. No sé cómo ven esa falta de una jueza mujer en la Corte y la demora del Poder Ejecutivo en cumplir ese paso. Bien, la demora por supuesto que no la vemos bien, y claramente, como bien usted lo dice, el techo de cristal debe romperse de una vez por todas, ¿no? Hay mucho camino recorrido y mucho por recorrer, pero soy de la idea de que una mujer tiene que integrar la Corte y que no tiene que ser noticia, ¿no? Llegar a la instancia en que esto sea algo, digamos, normal, ¿no? O sea, que hay una mujer o que hay un hombre es indistinto, o que la Corte está, digamos, en todos sus cargos compuestos por mujeres, sería, digamos, que no sea noticia, ¿no? O sea, llegar al punto de que esto sea algo normal. Perdón. Agustina Nortel, ¿cómo se hace para mejorar la mala imagen que tiene el Poder Judicial? Bueno, la verdad es que cómo se hace, yo creo que comunicando. Me parece que la comunicación es fundamental. En principio, decíamos que los jueces se comunicaban a través de sus sentencias, ¿no? Yo cuando en el año 93 ingresé a la justicia, esto se escuchaba. Y creo que hoy, con el cambio de paradigma y demás, la gente tiene que comprender y tiene que saber cómo trabajamos, tiene que saber la realidad, que dista mucho de lo que quizás se ve con algún mal ejemplo de algún juez, pero la realidad es que la mayoría de los jueces y juezas trabajamos de sol a sol en condiciones que no son óptimas, con los mismos recursos que desde el año 88, con un aumento en un 462% de las causas. Bueno, o sea, comunicando todas estas cuestiones y aquellas decisiones que requieran una explicación al ciudadano, ¿no? Porque la utilización del lenguaje también es importante en la comunicación, ¿no? Darnos a entender, no hablar encriptadamente y que la gente no pueda comprender el contenido de sus sentencias, ¿no? Porque en realidad para ellos están dictadas las sentencias, ¿no? Entonces creo que un cambio radical en la forma de comunicar es muy importante.
No sé si la oralidad se aplicó en su juzgado, pero recuerdo que había una experiencia piloto en juzgados civiles de aplicar el sistema oral como se aplica, por ejemplo, en penal, en los juicios orales, ¿no? No sé cómo Sí. esa experiencia, qué resultado dio. Bien, esa experiencia fue y es muy positiva. Hay incluso un código procesal civil y comercial moderno presentado, digamos, ya en el Senado, pero todavía, bueno, los códigos no pierden estado parlamentario, pero no sé, no hay voluntad, digamos, política de que esto suceda, ¿no? O sea, nosotros queremos agilizar los casos, las audiencias y demás, pero y tender a la oralidad, pero si realmente no tenemos el apoyo del Poder Legislativo para sancionar, ¿no?, este nuevo código, estamos destinados al fracaso. Nosotros ponemos todo de nosotros. Nosotros, por ejemplo, en los juegos de familia diariamente tomamos 3, 4, a veces 5 audiencias, ¿no? Y tratamos de resolver y pacificar las familias o los casos que tenemos que resolver. Hay muchos jueces en civil que siguen con esta experiencia piloto. Puedo destacar a la doctora Candus, al doctor Caramelo, que ellos están con esta experiencia, la continúan, digamos, pero quedó como, ¿no?, en el tiempo. O sea, lo nuevo a lo que nos tenemos que ayornar, a veces hay gente que prefiere, ¿no?, terminar con el viejo código, el código actual, ¿no? Pero digo, es viejo porque es vetusto, es un código del 60 y pico, donde, bueno, ya han pasado y han transcurrido muchas cosas que modernizan la justicia y nosotros tenemos que estar a la altura, ¿no? De estar inmediatamente con ellos. Por ejemplo, nosotros en el juzgado con el equipo tenemos una cuenta de Instagram y la gente tenemos una mesa de entradas virtual. En vez de ir al juzgado ¿no?, perder tiempo, caminar y, ¿no?, patear la calle, uno puede ingresar ahora en este momento al Zoom y tiene una mesa de entradas donde lo atiende una persona del equipo y trata de solucionar y escucha el problema que tiene, ¿no? Entonces, nosotros nos modernizamos con 0 recursos, porque son recursos nuestros, digamos, personales, nuestras a veces conectividad propia, por supuesto, cámaras propias, computadoras propias, Sí. ¿no? Todo eso hacemos con la misma cantidad de gente y con 0 recursos. Siempre digo que administramos la escasez porque no tenemos absolutamente nada, ¿no?, de recursos. Fíjese, Lucio, que el 90% de los sueldos, del presupuesto está destinado a los sueldos, con lo cual queda un 10% que no sabemos bien, porque tampoco hay algo transparente en el Consejo de la Magistratura. No sabemos a dónde va a parar. Si uno pide un casillero, llega a los 4 años, un casillero estoy hablando, no ni hablar de algún No, ni hablar elemento. del papel y el toner para la fotocopiadora. Pero no, totalmente. Y esto es así, y por eso una de las propuestas, ¿no?, que tenemos nosotros en la lista es que se audite el Consejo de la Magistratura, que la Auditoría General de la Nación haga un relevamiento de las normas en contrataciones, en la elaboración de los presupuestos, en todo, ¿no? Porque la verdad es que uno no sabe a dónde va a parar ese dinero, y con las necesidades enormes que tenemos, no solo nosotros que estamos en Capital, que somos el 70%, los jueces nacionales y federales, sino también en el interior del país, las provincias tienen necesidades enormes, porque las distancias también entre jurisdicciones hace que esto sea todavía más necesario, ¿no? Tener, qué sé yo, desde lo edilicio hasta la conectividad, que muchas provincias tienen ese tema, ¿no? Hablamos del expediente digital, pero no tenemos conectividad, ¿no? Entonces, bueno, hay muchísimo por hacer. Paso a otra cuestión, pero que a mí me apasiona o me pone loco, ¿vale? como se lo mire. Cuando escucho en la política, la reivindicación de ciertas personas que fueron funcionarios y fueron condenados por la justicia, en fallos que recontrafirmes, confirmados hasta por la Corte Suprema Nacional, y sin embargo lo que queda a la sociedad de lo que dice ese dirigente político o funcionario político que está reivindicando al que fue condenado por corrupto, es lamentable el mensaje. Y digo, ese desconocimiento a un pilar institucional como es la justicia, una de las 3 patas del Estado. No sé cómo lo ven ustedes desde la magistratura, le pregunto ya filosóficamente, ¿no? Quizás. Sí.
No, bueno, la verdad es que lo vemos pésimo, porque uno tiene que, digamos, fortalecer las instituciones, justamente todo lo contrario a esto que usted está bien señalando. A ver, en Estados Unidos hay un presidente Bush, no recuerdo versus Gordon, creo que es, que dirimió una elección. Pero sin embargo nadie salió a hablar mal de la Corte, ¿no? Entonces hay un respeto por las instituciones, que es el que nosotros queremos que haya, pero claramente hay un embate contra el Poder Judicial, ¿no? En muchísimas materias, lo vimos, bueno, ni hablar con el tema de la marcha contra la Corte, ¿no? O sea, uno, por supuesto, libremente, cualquier ciudadano puede expresarse y es un derecho constitucional también. Pero no hablo de ciudadano común, hablo desde un funcionario del Poder Ejecutivo convocando la marcha, o mismo del Poder Judicial, ¿no? Es algo nunca visto. Entonces, tenemos que frenar esos embates contra el Poder Judicial y tenemos que salir nosotros a defendernos, ¿no? Ser la voz realmente, comunicarnos y contar qué es lo que pasa, ¿no? O sea, cómo trabajamos, cómo... está lleno de jueces y de juezas con una trayectoria impecable, con una vocación enorme, que hace que esto funcione, ¿no? O sea, así y todo funcione. Ahora, como contrapartida, le hago la otra cara de la moneda, le pregunto, ¿qué hacen los jueces, que los conozco y me consta, que en su gran mayoría trabajan honestamente y a conciencia en sus puestos, con los que tienen fama en los diarios o que salen en la tapa de los diarios, básicamente los penales, básicamente Comodoro Pi, donde se concentra el poder político por las causas políticas, donde tampoco son todos malos jueces, ni están inmiscuidos en política tan directamente, pero en algunos sí quizá, y justamente el lugar donde se los puede revertir este problema es el Consejo de la Magistratura, ¿no? Totalmente. Bueno, nosotros somos los primeros en decir, los jueces que somos honestos, queremos lejos a los que no lo son, y que los mecanismos que existen en la comisión, por ejemplo, en la comisión de disciplina y acusación, sean rápidos, ¿no? El que no es honesto y está, por supuesto, se somete al procedimiento previsto en el Consejo de la Magistratura, y bueno, tiene que estar afuera, ¿no? O sea... Es así, es simple, ¿no? También hay un tema con las denuncias que cualquier persona, por el contenido de las sentencias, hace una denuncia porque no le gusta lo que uno decide, ¿no? Si bien puede recurrir a la Cámara y hasta la Corte Suprema de Justicia, una cuarta instancia o una segunda instancia es directamente el pedido de juicio político al magistrado o a la magistrada, y esto... también tiene que tener, ¿no? un equilibrio sano. No pueden estar abiertas las denuncias más de 3 años, digamos, porque sí, o como medio de presión, peor, ¿no? Entonces hay que politizar la justicia, ¿no? Porque si metemos a la política en el medio, pasa lo que pasa ahora, que tenemos 300 vacantes sin cubrir en todo el país. Y esto no beneficia en nada a la administración de justicia, y menos aún al ciudadano que quiere y que va en busca, ¿no? de la justicia en el tema que le toque o que tenga en sus manos, ¿no? Bueno, Agustina Díaz Cordero, se nos va el tiempo. Muchísimas gracias por este contacto aquí por Radio Cultura. Por favor, muchísimas gracias a usted y bueno, buena jornada también.